mención también, y por recordar para el público y para tus mujeres ponentes. Me siento muy cobijado. Hoy me siento muy cobijado por la gente que me acompaña, por los amigos que me acompañan, por los lectores que me acompañan, por mi familia que me acompaña, y por ustedes, que admiro mucho, a quien escucho en las mañanas, a quien leo en los periódicos, que leo también, y a quien he leído toda mi vida en libros. Yo leí La Charola, este gran libro sobre la Dirección Federal de Seguridad a los 19 o 20 años, y probablemente sin ese libro nunca habría llegado a escribir esto. Y sin los cartones del Cisgón probablemente nunca habría llegado a escribir esto, porque lo que uno va escuchando, lo que uno va leyendo, es lo que va constituyendo a uno. Y el que estén hoy me acompañen acá en un día muy especial para mí, después de tantas entrevistas, luego por Zoom, luego por teléfono y con tan poca presencialidad, volver a estar juntos me hace sentir muy cobijado, y yo les agradezco a todos los que hoy en jueves en la tarde decidieron venir acá. De verdad, los agradezco de corazón. Decía Borges que uno tiene que escribir contra algo, y a mí lo que me llevó 10 años a levantarme en las mañanas era escribir contra algo. Mi tesis de licenciatura es una tesis sobre el pensamiento conservador en México, y la Unión Nacional de Padres de Familia, y luego no me quedó otro sino escribir ahora sobre la DEA. Les voy a contar un poco cómo empecé a escribir este libro y por qué creo que debía haberlo escrito. Cuando yo estaba en Alemania empezando el doctorado, yo tenía otro tema doctoral, yo veía la crisis humanitaria en México, año 2011, y de pronto leía en los periódicos que la DEA hacía esto, que agentes de la DEA habían palomeado. Yo recuerdo esta nota de Reforma, habían palomeado una lista de policías municipales de un municipio de Sonora. Y yo me preguntaba también, tal vez en mi ingenuidad, ¿cómo es posible que una policía extranjera esté palomeando quién sí y quién no puede ser policía municipal? Creo que era Cameje. Me parecía absurdo. Y yo buscaba en internet y me metía a ver DEA, México y tal, y lo que encontraba era una sarta de lugares comunes, algunos buenos intentos periodísticos, pero nunca nada que me llevara a entender esto. Y yo empecé a leer, y no había nadie que me pudiera explicar cómo era que operaba esta gente en México, por qué operaba en México, y qué tipo de responsabilidad tenía esta gente frente a lo que estaba sucediendo en México. Cambié de proyecto doctoral, perdí una beca, gané otra beca después, volví a hacer esto, convencido de que alguien tenía que estudiar eso, y yo quería estudiar eso. Voy a terminar mi intervención de hoy con esta misma idea, con algo que yo creía hace 10 años, y aunque se obstine a hacernos creer lo contrario, la academia sí sirve al país, a la sociedad, al Estado. Puede servir si se hace bien, si se hace de manera crítica, si se hace con pasión, si se hace de manera sincera y se atiende a las problemáticas. Con eso voy a terminar, pero esa era la idea que me llevaba hace 10 años a pensar que yo no podía estar haciendo un doctorado en Alemania lejano a un problema que me parecía evidente y que no teníamos respuesta. Así comenzó un trabajo muy silencioso, 8 años, 9 años, de escribir esto, primero haberlo escrito en otro idioma, luego en este idioma, luego borrando todo, luego intentándolo hacer de divulgación, luego intentando realmente hacerlo atractivo para que los amigos de Random House les pareciera atractivo publicar este libro. E insisto, hoy me vuelvo y me siento muy cobijado por esto. Comencé pues sin saber absolutamente nada, y después de haber escrito 350 páginas que se publicaron, pero muchas más que no se publicaron, también, como siempre, uno siente que no sabe nada y que en realidad lo que tiene son más preguntas para futuras investigaciones. También a eso me voy a referir un poco más adelante. Si algo aprendí en este camino, en este proceso, es que así como la frontera México-estadounidense es una frontera porosa, las fronteras entre el bien y el mal son porosas, no son obvias. Los 4 agentes que planteé, de 8 de los que escribí,
pero 4 que están en este libro son agentes que muy bien pudieron ser cruz y que al final terminaron siendo cara, que tuvieron todos los ingredientes para haber sido narcotraficantes o cultivadores, grandes capos, y estuvieron del otro lado, porque la vida no es así de sencilla de buenos y malos. Es un intento, este libro es un libro que trata de algo muy puntual, con un objeto muy puntual, pero creo que hace reflexiones sobre los límites entre el bien y el mal, entre el Estado y el narcotráfico, entre el policía y el sheriff y el contrabandista. El personaje Al Sharf, uno de mis preferidos de los años 50, lo van a ver en el libro, es alguien que se dedicaba a robar ovejas y a robar ganado, y tiene la buena suerte de que se encuentra con alguien del Departamento del Tesoro y justamente lo que les dice es: como tú sabes cómo funciona este negocio, ahora vas a ser policía, y se vuelve el policía más duro, como luego se vuelve Arpaio. Entonces es un intento por matizar, por buscar grises, que la historia no puede y no es de buenos y malos. Cualquiera que haya hecho trabajo histórico acá, cualquiera que se dedica a la historia, sabe que no se trata de una cosa de buenos y de malos. Me interesaba también no solamente tener una discusión con más grises en torno a esto, sino también con muchos grises en torno a la presencia de Estados Unidos en México. Parto de la idea que Washington está intrometido hasta las narices acá, pero me preguntaba cómo está. Ahí el trabajo de Tom Long, por cierto, nos sirve mucho. ¿Cómo? Los mecanismos bajo los que opera. Porque quizás los mecanismos bajo los que opera el imperio en nuestro país no son los mecanismos que nos imaginábamos. Necesita de actores locales que se apropien de esas propias dinámicas. No existe imperialismo si no hay asimilación. No existen las dinámicas externas si no hay quienes en nuestro país las acepten e incluso las lleven a mayores niveles, a mayor grado. No pudo haber habido prohibicionismo, ni criminalización, ni guerra contra las drogas en México si no hubiera gobernadores, policías, miembros del ejército y en general la élite conservadora a la que le viniera muy bien esas dinámicas que venían de fuera. No quiere decir que no estén entonces metidos hasta la cocina. ¿Cómo están metidos hasta la cocina y por qué? Porque necesitan precisamente de quien facilite. Y esos que facilitan se apropian también de eso. Una cosa que yo descubrí en la revisión histórica fue que las primeras prohibiciones, la primera prohibición en nuestro país de peyote es del siglo XVII. La prohibición de cannabis es de 1920, antes de que un maldito telegrama de Estados Unidos se enviara a México para pedirnos que por favor lo prohibiéramos. La prohibición es intrínseca también a la clase conservadora en México y en todo el mundo, como demuestra uno de los capítulos. Problemas así tenían en la Mesopotamia antigua también. Entonces, hay que complejizar esa narrativa. No porque no vayamos a llegar al mismo lugar después, sino porque el camino y los mecanismos pueden ser distintos. Yo no soy historiador y aunque creo que este es un trabajo histórico, lo que defiendo es la idea de que la historia no puede ser, o al menos la historia contemporánea de nuestro país, no puede ser la historia por la historia, o el ejercicio histórico simplemente por el ejercicio historiográfico. Si no tiene relación con la política y relación con la actualidad, entonces está haciendo algo mal. Porque como decimos siempre en la Comisión de la Verdad, los nudos de impunidad, los nudos de violencia, los nudos a partir de los cuales fue cooptado el Estado mexicano por la criminalidad, se generaron en el siglo XX y hoy estamos viendo las consecuencias. Por eso la importancia del último capítulo de este libro, que alguien dirá no tiene nada que ver con todo lo anterior, pero sí, porque había que reflexionar sobre cómo todo lo que dije 300 páginas antes impactaba sobre el México de hoy. No hay nada nuevo bajo el sol, o sí hay algo nuevo bajo el sol. El trabajo del científico social, si de algo sirve, es para narrar continuidades y poder crear rupturas, o poder estudiar las rupturas. Les cuento una anécdota. Antes de publicar este libro, alguien en la Secretaría de Relaciones Exteriores me llamó
con relación a la ley de seguridad nacional para decirme, oye, ¿qué te parece esta ley que estamos a punto de hacer el decreto? Dije, bueno, se parece mucho a la ley de 1992 en el tiempo de Salinas, es exactamente lo mismo. Esta persona de muy alto rango en el gobierno federal no sabía de la existencia de esa ley, como tampoco los de 1992 tenían idea de que en 1968 intentó hacer exactamente lo mismo y antes en el 43. La importancia de la historia, la importancia de que conozcan desde el Estado nuestros funcionarios que ha habido políticas, que ha habido intentos, que ha habido prácticas por detener ese tipo de situaciones es importante. Ahí está el trabajo del académico, ahí está el trabajo del que quiere generar algo más allá de un simple libro, sino que se tomen mejores decisiones. Y creo que al final cayeron en cuenta, fueron a leer el libro de Salinas de Gortari, donde estaba todo esto perfectamente bien explicado, y creo que se pudo mejorar esa ley. Pongo los elementos en este libro y soy cuidadoso con el lenguaje, intento ser cuidadoso con el lenguaje, porque quiero que el lector, que en este caso puede ser Rafael, pero que también puede ser mi mamá, que también puede ser un amigo mío, que puede ser un estudiante de universidad, saque sus propias conclusiones. No intento ser objetivo, pero intento ser equilibrado en la manera en que expongo los hechos para darle agencia al lector. Cuando narro el caso Camarena, pongo los elementos que a mí me parecen importantes, lo hice en una tabla de Excel, en donde fui capaz de ir poniendo las diferentes teorías que había, para que el lector simplemente, o la lectora, sacara sus propias conclusiones, porque creo en la inteligencia del lector, creo en la inteligencia de la lectora. Apuesto a un lector que no está buscando lugares comunes, intento apostar a un lector que no está buscando sangre, sino un lector que va a ser capaz de asimilar lo que está ahí y va a ser capaz de tomar sus propias decisiones con respecto a lo que punteo en este libro. Voy terminando. Uno de los temas que más me interesan hoy, que más me interesaban cuando estaba escribiendo este libro, es hacer notar que las graves violaciones a los derechos humanos a los que está vinculado el tema del narcotráfico no solamente ocurrían en México, o no solamente ocurrían porque los mexicanos hubiéramos tomado malas decisiones, sino que estos agentes que operaron y operan en México eran tan culpables, o más incluso, que nuestros propios policías, que nuestros propios militares. Narro aquí historias narradas por esos propios agentes, en el caso particular de Bereles, en donde él escribe cómo participa en vuelos de la muerte, en situaciones donde va con un militar mexicano para que echen gente desde un helicóptero al mar, en cómo convalida también una ejecución extrajudicial afuera de una calle en Mazatlán. Eso no hubiera podido ocurrir, o ocurrió precisamente porque desde Estados Unidos se avalaban ese tipo de perfiles mientras continuaran con la política que les convenía. Me interesaba mostrar que la violación a los derechos humanos no es una prerrogativa mexicana, es parte de todo un sistema que hoy solemos llamar guerra contra las drogas. Las métricas de la DEA. Si no entendemos el political economy, la economía política de la guerra contra las drogas, y el que se beneficia de la guerra contra las drogas y de cómo se benefician con la guerra contra las drogas, no estamos entendiendo nada. Los muertos de nuestro país pagan las pensiones en Estados Unidos. Los muertos de nuestro país pagan los aumentos de salarios allá. Cada confiscación exitosa que tienen allá, cada nuevo arresto que tienen allá, va en beneficio y va alimentando esa hidra de 1000 cabezas, que es justamente lo que va alimentando, lo que da gasolina a la guerra contra las drogas. Insisto, no podría pasar si no hubiera actores locales que participaran de esta misma dinámica, pero precisamente porque es transnacional y porque tiene gasolina que la va alimentando todos los días, es que hay que subrayar eso. Y este libro creo que es un intento, abre una conversación para mostrarnos dónde está eso. ¿Qué sigue? La última reflexión. ¿Qué sigue? Acabando este libro encontré el caso de Osiel Cárdenas Guillén. Osiel Cárdenas Guillén, uno de los líderes zetas, uno de los líderes más importantes, más sangrientos en la historia de nuestro país, ahí en Tamaulipas, en los primeros 2000. Al tipo lo agarran, una colaboración entre la DEA y una policía municipal en el sur de Estados Unidos. Lo llevan preso después de que se le verificaron alrededor de 250 muertes. El culpable llega a juicio, le dan, no sé, 14, 15 cadenas perpetuas, y luego llega una negociación con la fiscalía y con la policía, para que a cambio, no recuerdo la cifra, 90, 100 millones de dólares,
y de que delata a algunos de sus cómplices, su sentencia pueda rebajarse. Le pide a sus compañeros mexicanos, a los delincuentes mexicanos, que desentierren dólares en México, que tenía escondidos, que los trafiquen ilegalmente a Estados Unidos para entregarlos finalmente a la fiscalía, dinero que luego va a las policías locales de Estados Unidos, y a él se le rebaja, me parece que a 28 años su prisión, de varias cadenas perpetuas. Delata a sus subordinados. ¿Cómo iba a participar en un programa de delación cuando él era el más alto? Bueno, delata a sus subordinados, paga los $100 millones que alimentan el sistema de law enforcement en Estados Unidos, y el tipo va a salir libre, me parece que en 8 o 9 años. Cuando yo leí eso, al final de la escritura de este libro, me preguntaba dónde estaban las víctimas en todo esto. ¿Dónde estaban las víctimas? Los 250 muertos que él había ocasionado, y las familias de esas víctimas, y las mamás de esas personas, y los hijos y las hijas de esas personas. No contaban en todo eso. Si hay algo donde quiero seguir escribiendo, donde voy a escribir, donde me gustaría seguir investigando, es en torno al funcionamiento de estos programas de protección de testigos, ¿sí? y de capacidad para rebajar también penas a la gente que está siendo juzgada en Estados Unidos, que alimenta el propio sistema. Porque lo que aprendimos en el caso Cienfuegos y lo que aprendemos a través del caso de Osiel Cárdenas es que la justicia en Estados Unidos tampoco es mucho mejor que la justicia en nuestro país, y beneficia en todo caso siempre a los mismos. Termino con la reflexión con la que comencé esta ya no tan breve intervención, además de agradecerles, y es la certeza, escuchándome, leyendo lo que hice acá, y con la pasión con la que quiero seguir escribiendo y pensando, que aunque se obstina a decirnos todos los días la academia que no sirve, creo que puede ponerse al servicio del país, al servicio del Estado y al servicio de México. Gracias.